tardes y casi noches ya. Disculpen la tardanza, pero como ustedes saben, el tráfico de esta ciudad, ahora que celebramos Black Friday y todas las festividades que no conocíamos, pues es infernal, pero para mí es un gusto, yo que soy tan invitado como ustedes, porque los verdaderos protagonistas son estos cuatro profesionales, cuatro profesores. Yo estoy aquí como ustedes, de invitado, con mucho interés y muy orgulloso desde el punto de vista personal por lo que han hecho ellos tres desde que este programa, que hoy cumple 3 años, o que en estas fechas cumple 3 años, inició en el 2019. Y yo quería comenzar comentándoles que para mí ha sido una gran sorpresa, luego de ser oyente del programa, enterarme realmente de cómo esto comenzó, que comenzó siendo algo muy distinto de lo que es actualmente, y en lo que se ha convertido demuestra no solamente la dedicación que ellos le han puesto, sino también la receptividad que han tenido de parte de quienes somos sus fans, ¿no? Porque además de ser profesores todos y escritores todos, y otro tipo, y críticos, Rafael, Susana, Humberto es actor, Álvaro es profesor, ensayista, poeta también, en fin, esto es como una academia florentina de en la Florencia del siglo XV, aquí todo el mundo hace como de todo. Ellos ahora son también instagramers y youtubers y locutores. Y esto que lo que decía, que surgió y que para mí fue muy gratificante enterarme de que esto surgió originalmente como un proyecto para hacer micros culturales de divulgación, ¿verdad? De 3 minutos. Luego se transformó en un programa de radio y ahora lo conversábamos hace un par de semanas, esto es ya como una revista cultural. Con su página web, con un canal en YouTube, y es algo muy importante porque resulta que en Venezuela en estos momentos, si nos ponemos a ver, hay muy pocas revistas que se dediquen exclusivamente a la cultura. Hay algunos proyectos que quedan, por supuesto, o iniciativas que se desarrollan, pero nos hace muchísima falta, es decir, tener una plataforma en la que no estemos hablando todo el tiempo de lo que ya hablamos todo el tiempo, que ustedes saben lo que es, sino también de otras cosas, puesto que el país no solamente es sus tragedias históricas, ¿verdad?, sino también la fortaleza de sus creadores y lo que tienen que ofrecer sus pensadores, sus artistas, sus escritores, ellos como bueno, exponentes, porque tiene la gran virtud este proyecto de que, como siempre, la interlocución es muy importante, muy importante que sea buena. Tenemos muchos canales de radio a través de los cuales se entrevista a mucha gente, pero no siempre las entrevistas son de calidad, precisamente porque la interlocución no es buena. Y esto tiene la gran ventaja de que estos interlocutores son de primer nivel. De allí que hayan escogido esa frase que los caracteriza, la academia en tu radio, que sin embargo ellos, a pesar de que el nombre, la palabra academia a veces asusta, ellos han logrado llevarla a un nivel muy cercano a uno sin perder su calidad. Dicho esto, a mí me gustaría que tomara la palabra Susana Benco, puesto que hay que hacerle honor a las damas, un poco para que respondiera esta pregunta que también se las hago a ustedes, ¿no? Interrúmpanme. Si hubo algún momento en particular en el que ustedes se dieron cuenta de que esto se estaba convirtiendo en otra cosa, ¿no? Que se estaba convirtiendo ya en una plataforma de divulgación más amplia y, bueno, que asumieron que tienen que asumir, valga la redundancia, el compromiso de continuar dada la receptividad que tienen de un público en particular. Bueno, muy bien, muchas gracias. Comienzo entonces con Adelante. la respuesta y de verdad agradecida que hayan venido y que hayan superado el escollo para llegar. Sí, tú muy bien lo dijiste, este proyecto comenzó
con micros. Y el plan original era que nosotros, como los 4 escribimos, no solamente damos clases, sino que escribimos los 4 sobre los temas que a cada quien le interesa. La idea era hacer micros muy cortos para la radio, específicamente Radio Capital, y bueno, originalmente así fue, así nos reunimos, así fue todo el inicio, y luego la dinámica, conversando, haciendo nuestros primeros ensayos, vino la propuesta de que ahondáramos un poco más. Ese ahondar un poco más no era nada más, bueno, que los temas los pudiésemos acrecentar, que pudiésemos conversarlo con entrevistas sobre algún tema en particular que de pronto nos interesaba, pero que de pronto entrevistaríamos a alguien que pudiese ser afín sobre alguno de esos temas y que pudiésemos profundizar en ellos. Fue el primer reto porque uno de los grandes problemas es que todos somos de puertas adentro, Claro. todos somos de computadora dentro de una casa, y salir al aire y exponernos no es nada más escribir y hacer el programa, es de pronto en verdad convertirnos en personas que tenemos que empezar a salir de nuestro lugar normal, natural de trabajo. Entonces, bueno, sí, hemos escalado de susto en susto y hemos podido vencer varios sustos de eso, de vencer nuestras, bueno, la pena de mostrarnos en público, aunque lo hacemos en nuestras clases, sí, pero de pronto es distinto aparecer en YouTube, claro. Es distinto. Yo particularmente lo confieso, a veces he huido a las entrevistas de radio cuando me han llamado por miedos, pero ahora me ha tocado superarlo. Entonces, bueno, ha sido 3 años de aprendizaje, y de aprendizaje y de autocontrol también nosotros mismos y de estudio permanente, porque en verdad cada semana ha sido estudiar, conocer por lo menos personas que yo no conozco, que ellos conocen, leer sus textos, enterarme de teatro, de cine, volver a la literatura en mi caso. Fueron cosas que, por un lado, muy enriquecedor, pero sí, es una tensión constante semana a semana, aunque uno diga que es una entrevista semanal, pero no, es que es fuerte. Y en paralelo a eso, sí tenemos que hacer nuestros micros, que estamos, digamos, equilibrando esos esfuerzos, porque paralelamente ahora vienen las entrevistas un poco más personales de cada quien en el canal de YouTube. Lo vamos a hacer ahora, sí. Que eso está creciendo. ¿En qué consiste eso, perdón? Explica, Humberto. Bueno, sí, que ahora viene como un proceso nuevo que queremos hacer muy fuerte a partir de ahora, que son el canal YouTube, que uno dice, que ya existe. Susana, que implica entrevistas personales o entrevistas o clases, o estamos como buscando... Pero digamos, a ustedes en particular, no de nosotros, ustedes a otros. Nosotros a otras personas o clases personales de nosotros para ponerla en el canal YouTube. Eso ahora es la academia en YouTube. Ahora va a ser como la academia de YouTube, exactamente, pero personales, no vamos a hacer los 4 juntos, sino personalizados. Okay. Bueno, que ya hay en YouTube. Ya hay algunas cosas en YouTube ya con esa intención que hemos estado probando, cada quien con el interés de uno, hacer una entrevista particular más corta que el programa, claro, sí, o las clases de Rafael, o una conversación entre nosotros, que también está abierta esa posibilidad, agarrar un tema y conversarlo entre nosotros. Yo lo que quería era como apuntar un poco lo que decía Susana con respecto a cuándo nos dimos cuenta que esto tenía... No lo sé, yo no sé cuándo me di cuenta yo exactamente. Yo sé que de repente estaba metido en una cosa en Instagram, constantemente mandando mensajitos en Instagram, que yo no sabía usar Instagram, y un día me di constantemente contestando lo que me dicen en Instagram, mandando mensajitos para que la gente lo viera. Cuidado con la copa. Y me empiezan a llegar invitaciones de gente que quiere ser mi amigo en Instagram, y yo... ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? No sé, yo no sé exactamente. ¿Y hubo reticencia al principio?
de alguno de ustedes? Tú, por ejemplo. ¿Con respecto a qué? A mostrarte, o sea, es decir, a aparecer en Instagram o Créeme que Rafa nada. no. Tú no, tú no. Oye, yo estaba metido en Instagram hace Claro, mucho pero tiempo. digamos de esta manera, ¿no? No, es Como dice real- Susana, ustedes están acostumbrados al, o sea, su hábitat Ajá. es el aula de clases y esto es Correcto. distinto, ¿no? Bueno, la pandemia también ayudó un poquito a que nos familiarizáramos Ayudó con mucho la pandemia, una sí. nueva modalidad de comunicarnos con nuestros interlocutores habituales, que son los alumnos en el salón de clase. Claro. De hecho, todo este proyecto surgió a partir de nuestra actividad docente en los diplomados de la Universidad Metropolitana de Caracas, ¿verdad? Fue como el lugar de engendramiento de esta aventura que, bueno, no nació de nosotros en principio, sino de alumnos, de los que querían continuar fuera del aula una experiencia que los enriqueció mucho en sus vidas personales, porque muchos de nuestros alumnos en la Universidad Metropolitana, casi todos son profesionales, o sea, tienen una carrera, son millonarios algunos, o tienen industria, ¿verdad? Y le querían como entrar en contacto con el arte, la literatura, el saber en general, como una forma también de engrandecer su experiencia personal, ¿verdad? Y bueno, ahí están. Lo hicimos bien, parece, porque enganchamos a un poco de gente que, bueno, impulsó esto, ¿no? Y bueno, aquí están muchos de ellos, sin los cuales no estaríamos aquí montados, no existiría Un Minuto con las Artes como un proyecto que ahora ya se ha ampliado muchísimo. Antes era muy modesto, ciertamente, simplemente micros, como, bueno, micros culturales mínimos para hablar de las orquídeas, la belleza de las orquídeas en Malarmé, cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier tema. Y bueno, se ha ampliado a un campo de acción que nos tiene un poco asustados. Sí, el muchacho nos creció y a Exacto. propósito de eso yo quería mencionar algunas cifras, ¿no? que es lo que tengo aquí anotado, porque de empezar a hacer unos micros sobre temas que son afines a nosotros y publicarlos, aparte del principio vencer el temor de narrarlos, ¿no? Leerlos en voz alta y grabarlos. Esto fue creciendo y bueno, sí, el muchacho nos creció y estamos hablando de unas 130 entrevistas alrededor en 3 años, bueno, del calibre que algunos de ustedes conocen, ¿no? Muchos de ustedes han sido entrevistados, premios nacionales, inclusive algunos de ustedes. Estamos hablando de unos 180 micros culturales, ¿no? Desde diferentes temáticas, arquitectura, poesía, literatura, plástica, música, danza. Todo. De todo. Y canal de YouTube, que es lo último que hemos experimentado, porque bueno, todo es audiovisual, ¿no? Por más que la gente no lea y se empeña en no leer, nosotros sí lo hacemos. Y lo que hacemos es, digamos, como que trasvasar un poco esa manera, ese método de enseñanza o de aprendizaje nuestro a los medios de comunicación, que al principio le teníamos tirria a todos, no vamos a decir que no. No, yo no. Bueno, yo no formo Diego parte de no, esto, obviamente, pero yo que Vivo he de los medios trabajado de en comunicación. prensa durante muchos años, cuando hablamos de esto, no les quiero contar los gritos que se pegaban por allí. Pero además es muy... Yo estuve viendo en el canal de YouTube de ustedes para esto, ¿no? Para esta reunión. Porque he visto muchos videos, la de ustedes, la entrevista que tú le haces a él en su biblioteca o la que tú le haces a Victoria Estefano, y es verdad que tiene casi 6.000, tú eres un ídolo, ¿no? 6.000 vistas. Fue el bestseller, el O sea, bestseller. mucho, ¿no? Mucho. Menos mal que no vino Victoria, se pone celosa. Claro. Y que justamente quería hablar de eso. ¿Ustedes no han pensado en reunir, o sea, transcribir algunas entrevistas, no todas porque no todas son tan buenas, ¿verdad? Y además sería a lo mejor 15 tomos, pero algunas entrevistas, las mejores, y publicarlas? Sí, O sí. sea, publicarlas en un libro. Eso es un plan que tenemos en la mesa para el próximo año, hacer como una selección de estas 130 entrevistas que hemos hecho hasta el momento y bueno, publicar, transcribir, por supuesto un trabajo de edición, porque es importante volver a ciertas entrevistas, ¿no? Entre nosotros pasa mismo los profesores que, oye, Nos tal provoca entrevista, tal cosa. Provoca ir otra vez la entrevista, sí. Y cada uno de nosotros vuelve a oír ciertas entrevistas en ciertos sí. momentos. Son entrevistas que dicen todavía mucho, ¿no? Que hay que volver a oír, y uno que está acostumbrado a la lectura, más que oír, es importante leerlo, porque subrayas, anotas, puedes citar después allí, y eso creo que valdría la pena hacerlo.
De hecho, pensando en esos grandes entrevistados, hay un nombre en común aquí, una entrevista que a nosotros nos fascinó. ¿Quién es? Cuando Octavio Armando. hubo que repetir un programa. Octavio ¿Cuál Armando. repetimos? Nos encanta Humberto, esa el entrevista. poeta, Octavio Armando. Todos dijimos al unísono Octavio Armando, un gran poeta venezolano, quienes no lo conocen, un enorme Nacido en poeta. Nacido en Cuba. Nacido en Cuba, ensayista y poeta nacido en Cuba, pero bueno, Nacido en Cuba, sí. venezolanísimo, ya más que nosotros. Y a mí me gusta Claro. cómo Humberto se refiere a esa entrevista en particular. Repitamos la entrevista del poeta. Es que Armand ahí encarna como la figura del poeta y eso es una entrevista que hay que leerla publicada. Otros entrevistados que son una joya, bueno, Elisa Lerner, que tuvimos la oportunidad de entrevistarla este año por su libro Sin Orden y Sin Concierto, que es una joya, búsquenlo y léanlo, Fundación para la Cultura Urbana. Victoria Estefano, mi querida amiga y maestra de todos, que no pudo venir lamentablemente. Bueno, recuerdo mucho una entrevista muy, muy dura, que a mí me tocó en lo particular por diferentes cosas y además por la cercanía con el personaje, que era el maestro Miguel Fondángel, ¿no? Su Entrevista, última entrevista. escasos 4 meses, 5 meses antes de morir. Ahora, una pregunta, ¿cuál ha sido, aquí en plan chisme ya, En plan cuál ha chisme. sido para cada uno de ustedes la entrevista más reveladora y la más difícil? Úpale. Ay, Mira. a mí me cuesta Sí, responder eso. a mí también me cuesta mucho. Yo siento, por ejemplo, en lo de la dificultad. La dificultad a veces está en cómo prepararnos para el entrevistado, que a veces cuesta. A veces la dificultad es la misma entrevista por lo complejo que se puede plantear. A veces el personaje por edad o por algo que ya va, ¿cómo hace uno para agarrar y llevar a un sitio? Y lo que hay es que dejar hablar a los personajes, ¿no? Claro, Entonces claro. ahí es donde uno se, ya va, pero ¿qué pasa con esto? Claro, lo otro es que ¿Cómo ustedes hacer? entrevistan a puro cuarto bate. Cuarto bate. Entonces Bueno, no eso sé, es muy difícil. Sí, creo que sí, 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 pero sí. intentamos hacerlo. Porque un tonto siempre tiene algo que decir, pero el cuarto bate también, pero se queda callado. Pues lo que te iba a decir justamente eso, a mí lo que me cuesta trabajo con esto de escoger cuál entrevista hacer, que es lo que se me queda a mí prendiendo, y yo, ese trabajo sí me da pavor hacerlo. No caigamos en esa trampa. Porque cómo voy yo prefiero que escojamos que editemos algún tema, vamos a hacer un libro sobre este tema de entrevista que hemos hecho, otro tema, porque las entrevistas han sido realmente muy enriquecedoras, Diego. Claro. Y te digo de verdad, uno aprende con cada entrevistado, o hemos aprendido con cada de diseño gráfico, de literatura, de pintura, de abstracción, de realismo, de lo que tú quieras. Hemos aprendido a conocer la intimidad de los artistas. Ajá, pero no que me eso estás encanta. diciendo, me estás respondiendo. No, lo que te responder. estoy diciendo es que yo creo que deberíamos escoger, si vamos a escoger que vamos a editar. ¿Cuál era la pregunta? ¿Que ¿Cuál es el más difícil? Y si El más difícil. Yo te doy un truco. No sé. Sí, ajá, escogí un muerto. En No todo lo caso, si voy a no puedes hacer. decir uno, escogí uno que esté muerto y no se va a poner bravo. Bueno, fíjate. Tú- La más difícil, yo sí te digo, una, hablando- para mí fue difícil. Para mí entrevistar a Jacobo Borges, a mí me costó mucho esa entrevista. Jacobo con Jacobo. Borges. Fue muy difícil seguirle el hilo a Jacobo, y cómo ordenar una pregunta para que él, porque era muy rico escucharlo también. Entonces, él hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y ya va, pero espérate, una preguntita para ordenar, porque era él suelto hablando, ¿no? Claro. Muy rica. Por supuesto, enriquecedora para una. ¿Cómo vamos a dejar de lado a Jacobo Borges? Claro, claro. Una entrevista tan Bueno, magnífica. Aquí hay muchos sí, sí, entrevistados sí. que Aquí hay están muchos, esperando ellos ser saben. nombrados. No los, no pone más difícil, no pero- los nombro, pero no los nombro Aquí por hay eso. Porque muchos Para que ti, están esperando. para ti, No, a mí me cuesta también responder, pero por mi mala memoria. No porque... Pero hay unas que me encantan y las volveré a ver. Pero yo lo que creo, voy a responder esa pregunta por la tangente. yo lo fui directo, ¿no? Más Exacto. directo no puede haber sido. No, quiero decir que nos ha pasado en muchas ocasiones que antes de entrar en contacto con el entrevistado, estamos todos muy inseguros. No sabemos de qué vamos a hablar, a pesar de que hemos leído sobre la obra del entrevistado, de su trayectoria, etcétera, etcétera, y tenemos un cuerpo de preguntas o inquietudes, pero hay gente que nos estimula mucho porque la conocemos, porque la hemos leído. Por ejemplo, el homenaje que hicimos a Juan Sánchez Peláez, estábamos en nuestro ambiente, no, eso para nosotros fue una fiesta con Alberto Márquez. O cuando hicimos
el homenaje a Armando Rojas Guardia. Es decir, hemos hecho unos programas que nos conmovieron muchísimo y que, bueno, no teníamos al interlocutor ahí vivo en ese caso, sino Claro. que Era un homenaje. eran muertos, digamos, ¿no? Pero cada vez que nos pasa esa cosa con un entrevistado, por ejemplo, a mí me pasa en el campo del diseño gráfico, que yo, bueno, yo no tengo, digamos, destrezas en el campo del diseño gráfico, ni cultura de diseñador gráfico. Y lo más bonito de la experiencia de este programa juntos, el trabajo en equipo que se ha producido durante estos 3 años, es que los profesores aprendemos más que los entrevistados. Es decir, a nosotros nos gusta hacer el programa porque nos enriquecemos muchísimo, hablando de cine, de fotografía, de historia de la arquitectura, cosas que uno no maneja porque nosotros casi todos venimos de la literatura y del arte, el teatro fundamentalmente. Entonces somos más literatos que otra cosa. Ella es una gran crítica de arte, miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, es la persona más prestigiada de este equipo. Nosotros no pertenecemos a ningún colegio, somos uno cualquiera, ¿verdad? Ella es la única colegiada que pertenece a una tremenda Asociación. un tremendo Asociación. emporio internacional, ¿verdad? Que además tiene sus propias tarifas para cobrarlas, solo que aquí nadie se las paga, ¿verdad? Que aquí nadie se las paga y tiene que transarse. Bueno, sí, lo que haya, como dicen. Bueno, a mí me provocan y yo suelto todos los trapos sucios. Por eso Pero no has dicho lo más. No has dicho. La pregunta no no, la lo respondido. que quería decir es que de todas aprendemos, todas han sido maravillosas, incluso las más nimias, gente así que, ay, qué fastidio. De pronto, es verdad, pasa eso. De repente se convierten en algo extraordinario, porque la dinámica de la conversación con el otro transforma esa prevención que teníamos antes. Yo no sé nada de esto, empieza tú, te toca a ti, hoy el programa es tuyo, yo no voy a decir nada. Y entonces llega un momento en que todos queremos hablar. Claro. Sí. Todos, Pero hay una, tú no te vas a Hablar no se la quizá, pasaba, ¿verdad? pero Pregunta tan claro, difícil que nos mandaste. 4 personas entrevistando a una, es complicado porque no son 4 horas de entrevista. No, O sea, es muy corto, sí. tienen un tiempo particular y cada uno de ustedes se las trae, ¿no? Entonces, como una duda que tengo y que he tenido siempre realmente es cómo se organizan ustedes antes de la entrevista para que aquella cosa no sea un arroz con mango. Bueno, Álvaro, tú respondes, por favor. hoy entrevistamos Lorenzo. a Lorenzo Vigas. Y en un momento hablamos de cómo él organiza sus películas, cómo trabaja con los actores, cómo organiza la película antes de filmarla. Y apareció una idea que es de Bresson, de Robert Bresson, el gran cineasta francés, que es la idea de adivinar. Una película también es adivinarlo o lanzarse al azar de lo que va a ocurrir en el momento de filmar, aunque ya tú tengas un guión muy bien construido. Ese momento del azar a nosotros nos funciona muy bien. Nosotros preparamos un poquito antes un pequeño guión, pero eso es lo bonito del diálogo. El diálogo se construye sobre la marcha de la conversación. Tú no puedes prever un diálogo a menos que sea un guión de teatro o un guión de cine, donde tú tienes que decir algo, tú tienes que decir lo otro. Pero tiene que haber ciertas normas, porque, o sea, cada uno tiene asignada una pregunta, por ejemplo, tiene el turno de hablar. Sí. Una pregunta por No, entrevistador pero para que nosotros dé tiempo tomamos a los el cuatro. hilo de la Tomamos el hilo, conversación porque y interrumpes, como en este caso. Yo siempre interrumpo a todo el mundo. Siempre. Yo te voy a interrumpir porque una cosa que antes que cambies de tema, Rafa. Ay, Dios mío. Es que hay una cosa que creo que es muy orgánico en el grupo. Sí, cada uno al principio, además, eran como más escrupulosos en eso. Claro. Tenía su pregunta hecha exacta y precisa. Y yo voy a preguntar Ahora, yo voy a ver por dónde va la conversación y me puedo lanzar por aquí o me puedo lanzar por allá. Claro. Porque hemos tratado de sostener algo que creo que es muy, como usamos en teatro la palabra, muy orgánico.
orgánico, muy vivo, y que creo que eso le da un toque, al menos muy rico para participar ahí. Claro. Entonces yo preparo las cosas, bueno, me puedo ir por aquí o me puedo ir por aquí, y depende de lo que pase en el diálogo. Bueno, Entonces, porque lo que además- queremos es proponer que él hable y proponga, y a partir de lo que proponga el entrevistado, nosotros lanzarnos sobre eso, que ya tenemos como cierta experiencia para hacerlo, creo. No, bueno, claro, porque al principio cuando comienzas a hacer algo, no sabes bien cómo hacerlo, pero vas ganando músculo en el camino. Sí, claro. Ajá, entonces tu entrevista más difícil o la más reveladora. No, vamos con la más difícil, porque ya que la pensé, vamos a decirla. Buenísimo. Fue una de las primeras entrevistas que hicimos online, vía ni siquiera Zoom, era Skype, que estábamos experimentando. Rafa, lo siento, tu amiga Verónica Jafé, Ay, fue difícil esa pregunta. la poeta. Para mí fue una de las entrevistas más difíciles que he hecho, no solo en el programa. Tengo una experiencia previa de 10 años en entrevistas en prensa. Una entrevista dificilísima, porque la entrevistada no decía nada más que monosílabos como respuesta sí o no. Y jalarse 45 minutos en ese plan Claro. fue muy difícil. Rafael, con su verbo privilegiado, pudo sacar las patas del barro, pero fue muy complicada por eso, ¿no? Un programa donde siempre más bien se nos hace cortísimo el tiempo para Claro. preguntar cosas, todo se nos queda en el tintero. Rafa ya siempre dice un lugar común. Tenemos que invitarlo para un segundo programa. Siempre nos pasa eso en esta entrevista. A mí me pasó que... Claro, no, pero es normal, es decir, eso no habla mal de ella, sencillamente que, bueno, hay gente que es No, así, que no sí, sé, que se... exacto. sí, es que Rafa la obligó a que diera la entrevista, además, ¿no? Sí, Ella no quería. prácticamente Rafa se puso a hablar él solo. En esa Sí, entrevista. ahora hay otra cosa que es evidente que hay una línea editorial, ¿no? ¿Cuál es el perfil, es decir, o las condiciones que tiene que tener una persona para estar en el programa? En el programa. Esa es buena pregunta. Buena Bueno, pregunta. respóndela. Y es complicada. Ajá. Es complicada. Bueno, yo siempre lo digo en el programa de frente. O sea, en ese programa solo se invita gente a número uno, gente que nos gratifica a nosotros y nosotros queremos compartir con los escuchas creo también la que- experiencia que nos provocan a nosotros. Entonces yo creo que nuestro, ¿cómo se dice eso? El límite. el nuestra- renglón o el, renglón. ¿cómo se Sí, llama sí, eso? nuestro La rango. barra, exacto, es alta. Y creo que no hemos bajado esa barra hasta ahora, salvo pequeñas excepciones, lo cual no será elegante decirlo, pero sí hay a veces que hay errores en la elección de los Altibajos, ¿no? altibajos. No es nadie de los que está aquí presente. Mira, la elección sí, hay como una línea editorial, creo que sí la hay. Ahora, los valores de esa línea editorial es mucho el gusto de nosotros cuatro. Claro, es como si nos metieran en un shaker, ajá, en una entonces- coctelera, este nombre, y es una lluvia de idea entre los cuatro. Entre los También cuatro, es entonces difícil, nos podemos Porque por hay ahí para- muchas opciones. Claro, hay muchísimas Sí, opciones. muchas y opciones. ponernos de acuerdo, que es otra cosa que creo que es rico poner. Eso es importante, plantearlo que tenemos que estar de Ponernos acuerdo los cuatro. nosotros cuatro, tampoco que sea un pan de unta mantequilla. A veces entramos en polémicas que sí, este no, que este sí, papá, no es que sea una cosa facilita. Ay, porque sí, porque es amigo tuyo. Ajá. Ay, este no. No, pero hay un sitio que es muy rico dentro del programa. Por lo menos para mí ha sido muy rico conocer a estos tres personajes. O sea, conocerlos a ellos para mí ha sido una parte esencial de todo este proyecto, que si no tuviera este proceso de conocimiento de estas tres personas, que yo conocí a Rafael bastante, a Susana la estoy conociendo, a Álvaro lo había visto 2 veces, los conocí con este programa. Y ir conociendo la intimidad, porque vamos conociendo la intimidad intelectual, la vamos conociendo cada uno al otro. Y eso ha sido también muy enriquecedor hasta ahora con nosotros. De acuerdo, sí. Yo siento que hay una cosa viva también entre Hay una- nosotros cuatro. hay algo y hay un importante. respeto importantísimo por el Sí. valor de ellos tres. Bueno, yo creo que eso se nota cuando oye las entrevistas, se nota que hay un respeto. Es que si no, no sería posible. Si no, no hubieran llegado a 3 Nos años. ponemos de acuerdo, sí. Pero justamente, volviendo al inicio, ¿cómo nos organizamos? Lo interesante es que en verdad pasa la semana y cada quien estudia por su lado. Cada quien estudia por su Cada lado, quien sí. está en su actividad y nos encontramos los días de grabación. Antes físicamente o por Zoom, pero lo cierto es que inmediatamente sabemos por dónde va a ir cada quien, nos ponemos inmediatamente de acuerdo.
una sintonía. Hay sintonía inmediata. Y eso es lo maravilloso de trabajar con ustedes. Con ustedes. Es importante porque vencer sobre todo la propia resistencia. Yo cada vez, lo biográfico, digamos, en lo intelectual o lo sentimental o cultural, yo voy cada vez más hacia atrás, ¿no? No siglo XIX, el XVIII, ya voy por la Edad Media, hasta llegar otra vez a Atenas. Te voy ganando. Con esto lo que quiero decir es que tengo muchas resistencias con el arte contemporáneo, el abstraccionismo geométrico, etcétera, tendencias que ni siquiera sabía, artes como la danza butó, tal. Hace 3 años, bueno, yo estaba como Lima Nueva y me podía enfrentar con elegancia o no con tanta elegancia con mis profesores. ¿Por qué este artista, Susana, si eso es un cuadro ahí con una cosa, eso no dice nada? 3 años después, a fuerza de eso que está diciendo Humberto, de conocernos en la intimidad intelectual, que creo que es la única intimidad que vale la pena para nosotros en este caso, hay un respeto, hay una cosa que va mucho más allá y hay una tolerancia y hay una apertura, unas ganas de querer aprender de verdad desde cero, como desde danza butó, abstraccionismo geométrico, qué sé yo, digamos los temas que en lo particular me eran más difíciles. 3 años después ya estamos, y también ha pasado sobre todo con Rafael, que dice que Susana tiene una trayectoria importantísima, hay que ver la de Rafael Castillo Zapata, sí. Un crítico literario que en este país en algún momento, bueno, era literatura lo que Rafael decía en el papel literario, en Verbo y Gracia del Universal, que era literatura, lo que reseñaba Rafael. Ver también cómo Rafael ha ido rompiendo sus resistencias, para mí ha sido revelador, pues digamos, él, que ya es un maestro para mí, fue mi profesor, es mi maestro, lo admiro muchísimo, y ver también cómo esa bisagra en él se va moviendo para que entren otras cosas nuevas, a mí me parece la cosa más sabrosa del programa, sin duda, ¿no? Ahora, ustedes, que ya, ellos ya se van a levantar, se van a abrazar, van a llorar entre ellos, No tanto. Pero que han aprendido, es bonito que hablen, que han aprendido de cada uno, pero que han aprendido de, aunque sea cursi la pregunta, del país. Ok. No, pero está muy bien. Interesantísima pregunta también. Muchísimo. ¿Empieza? Yo creo que trabajar juntos y en este programa en particular nos ha hecho más políticos y más éticos, aunque ya lo éramos, cada uno en su escena. Yo recuerdo mis clases son siempre políticas, por más que esté tratando Un coup de Mallarmé, que a primera vista parece que no es un poema político, pero todo acto creativo tiene un efecto político. Claro. Y nosotros, yo personalmente, he aprendido mucho a enfrentar lo político desde lo simbólico, por ejemplo, en momentos de crisis como la que tenemos ahora, en el que no todo lo político se puede declarar abiertamente. Entonces hemos aprendido muchísimo a plantear lo político yéndonos por la tangente, porque tú hablas de una metáfora en un poema y ya eso es político, ¿verdad? Y bueno, éticamente porque es una responsabilidad grandísima. Estás con una cantidad de interlocutores que tú no conoces y estás divulgando saberes a esas personas. Y bueno, no puedes chapucear, no puedes ser irresponsable y mentir, inventar, deformar los conocimientos para salir del paso. Por ejemplo, yo no concibo el salir del paso. Yo, por ejemplo, no he entregado la exigencia de 30 micros para publicar un libro, un proyecto que ya tiene más de 1 año. Y él no puso la fecha. Y yo puse la fecha, el único que lo ha cumplido, porque yo no termino de estar satisfecho con lo que escribí en los micros. Y entonces los vuelvo a revisar, los vuelvo a reescribir. Bueno, ya voy por una selección de 24 definitiva. No, pero ya explica bien de qué estás hablando. Ajá. Estamos hablando del proyecto de un libro, así como él habló de si es posible que tengamos un libro sobre las mejores entrevistas, ya tenemos el plan armado de un libro sobre una selección de micros de todos los que hemos publicado, un cupo de 30 para cada uno, o sea, serían 120 micros en un libro. Y ya tenemos el diseñador, lo pensamos, por allá está escondiéndose para que no lo vean y no lo comprometan, no voy a decir tu nombre. Mira, pero Diego, una cosa es que eran 30 micros hace 1 año,
pero ahí ya llevamos el doble, entonces no sabemos qué vamos a Bueno, hacer. ya estamos porque pensando en 2 volúmenes. Claro, entonces tenemos esa duda que le exigimos a Rafael a esta altura, que nos manden los nuevos o que nos manden los primeros 30, que es lo que nosotros escogimos de ellos los primeros hicieron. 30. Yo estoy haciendo trampa y claro, estoy entonces él está involucrando involucrando, nuevos. entonces ¿qué pasa con mis micros nuevos de los meto? Entonces, Bueno, temita ahí. reorganícense. No, estoy echando broma. Pero hay todo un temita ahí, pero ese libro va a salir. Vale. Ese sale ya A seguro. pesar del saboteo de Rafael, va a ser. A pesar del saboteo de Rafael, porque ha sido Pero por puro saboteo. el saboteo es responsabilidad pura. Responsabilidad y narcisismo. Y narcisismo Creo que puro. Narcisismo el- puro. Es decir, yo no quiero que se me pase Una gomita. una frase fea, una cosa que dispareja, y entonces vuelvo a releer, vuelvo a... Ahorita acabo de terminar una revisión completa de 6 micros sobre Satie, que cuando yo los radié y los grabé, yo pensaba que estaban perfectos. Casi que llamo a Álvaro para decirle, hay que retirar las grabaciones de eso, porque ahora es completamente distinto. Mira Entonces, que cuando se pule pasa- mucho cristal puede romperlo. No. Pero Sí, bueno, y para lo que- responder y- tu pregunta sí. sobre el país, porque por ahí... en el país, exacto. Sí, que El país soy yo, por eso llevé todo a mí. ahí voy. Yo me siento, digo que con esto, una cosa, yo me acabo de jubilar de la central y de repente sentí como me voy a desprender del centro del país. Pero una cosa que siento con las entrevistas con los artistas, yo no sé si, claro, no hemos entrevistado a artistas extranjeros, artistas venezolanos en el extranjero hemos entrevistado, pero hay una reflexión constante sobre lo que somos capaces de hacer los venezolanos, cada uno en su materia, que a mí me parece muy rica, muy enriquecedora. No sé, hay una cosa que se llama alma, no sé si es cursi decir eso, o psiqui, o lo que tú quieras, no sé, pero eso, creo que estamos tocando un poco ese sitio, una cosa esencial en el país que yo me siento con este programa como renovando constantemente esa Claro, posibilidad claro. que me gusta mucho y siento que hago país de esa manera, no sé si decirlo culturalmente, pero sí, eso. Sí, bueno, culturalmente. Hago lo esencial, el corazón de lo que se llama cultura, lo estamos intentando tocar lo esencial con estas entrevistas donde vamos, como dice Rafa, a fondo, que vamos a fondo. Es que intentamos tocar eso. ¿Qué somos sino esto que cada quien hace en su trabajo como artista? ¿Qué Claro. más? ¿Qué más podemos No, buscar? y además que es muy bonito, Rafael habló de que tocan el asunto político tangencialmente. Y es o sea, no es una evasión, es una urgencia. Una estrategia también. Porque tocarlo directamente ha sido tan directamente que no vemos ya, o no escuchamos ya. Entonces estas vías tangenciales son tan importantes. ¿Tú qué quieres decir? ¿Yo qué? Que si quieres decir algo. No, estoy pensando en lo venezolano, en lo que estás preguntando en relación al país. La pregunta no me parece cursi en absoluto, y lo conversaba con mi esposa en estos días. Uno siempre miraba como a Europa, ¿no? Aquella cosa clásica, la educación tradicional que uno tiene y todo lo demás. Y uno sigue viendo a Europa, y el mismo desastre latinoamericano lo estamos viendo en Europa, ¿no? Tenemos figuras de tercer nivel para mí, tercera categoría, como un Elon Musk y otros tantos dictadorzuelos tecnológicos de turno, que a mí sencillamente me parece una vergüenza, y he dejado de mirar un poco hacia Europa. Y podría citarte a María Luisa Zuluaga de Tovar, una ceramista que en común nos gusta mucho. A mí no me interesa sino Venezuela, a mí no me interesa sino mi país. Me he dado cuenta eso en los últimos tiempos, en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, porque Venezuela es el mundo en micro, es como lo que era la central antes, no esa central vergonzosa que tenemos hoy, sino lo que era la universidad antes. Venezuela es el mundo en pequeño, con sus mismas grandezas, con sus mismas medianías y mediocridades, con sus grandes artistas que uno se queda loco. Por aquí hay algunos de ellos, y no los voy a mencionar, pero los estoy viendo, que yo me siento muy gratificado con este programa, porque voy a lo que me interesa realmente. Sigo escarbando cual gallo, como las piquetas de los gallos que acaban buscando la Aurora de García Lorca en mi tierra venezolana, para sacar de ahí ese sustrato que a uno lo mantiene todavía en alto y hace que podamos salir a cumplir todos los días en medio de un panorama que pueda ser adverso a veces, ¿no? Pero que es un común mundial, creo yo. Un común denominador.
Bueno, ¿qué puedo agregar? Mis temas son amplios. Yo sí trato lo venezolano, trato también lo que conozco también de Europa, de Norteamérica, he tratado de conciliar. Ahora, revelaciones sí he tenido. Por ejemplo, una cosa es la entrevista y otra cosa son los micros. Son dos procedimientos distintos, pero en ambos, sea tratar con una persona, un artista visual, o bien yo escribir y aclarar visualmente algo, es un reto hacerlo en palabras. Y sobre todo en un medio donde las personas normalmente no ven sobre lo que estoy haciendo referencia. Eso para mí ha sido una escuela, una práctica. Puedo decir que en algo me ayudó trabajar en museos. Claro. Porque trabajar en museos hay que escribir para todo tipo de público. No solo para la persona que conoce el tema. O sea, hay que trabajar para todos. Eso ayuda. Pero luego aquí en radio, trabajar lo visual a través de lo que se oye es realmente un reto. Y creo que lograrlo con los artistas cuando los entrevistamos, si vamos a hablar de entrevistas que también, la de Sigfredo Chacón, por ejemplo, es arte abstracto. Y hablamos con una claridad, creo yo, claro, para mí, yo conozco la obra de Sigfredo, pero yo creo que se hizo muy viable para todo el mundo. Y es arte abstracto. Y se pudo hacer con una conversación fluida, sumamente grata, realmente. Y creo que ese ejercicio ha sido maravilloso, por lo menos para mí ha sido fantástico y creo que es el objetivo para mí, sea escribiendo, sea en radio, es que todo lo que yo tenga que decir tiene que ser muy, muy claro. Okay. Sí. Bueno, ahora me gustaría que habláramos del futuro. Es evidente que, así como ya no es un proyecto solo de micros, ya no es un proyecto solamente de radio, ¿cuál es el objetivo que ustedes tienen planteado en que esto se termine de convertir? Porque lo tienen que asumir. Ya está en el barco. Bueno, se pueden bajar, se pueden lanzar del barco, pero digamos, ya se ha convertido en una plataforma diferente y me gustaría saber si ustedes han pensado en cómo lo van a terminar de fortalecer. Claro, yo lo que sé es que no sé cómo voy a vivir sin este programa. Pero es que ya no es solo el programa. No tanto, Rafael. Ya no es solo el programa, porque ustedes generan texto también, ¿no? Claro. Bueno, es decir, los micros vienen acompañados con un texto, del texto con que el está allí. discurso. Y ahí te iba a decir que es una trampa, es decir, lo hablado, radiado, no se parece a lo que tú vas a publicar. A lo escrito, exacto. Exacto, entonces olvídate de eso. Sí, sí. Y no es que quedó mal lo micro, radiado, porque si tú lees en radio tal cual como vas a escribir o cosas que quieres publicar, a lo mejor te pierdes al escucha, ¿no? Sí. Claro. Es importante lo que estás diciendo porque Sí. a mí me pasa incluso para cuando grabo mis audios, yo cada vez que yo me muevo muchísimo grabando los 3 minuticos, porque cada vez que lo leo le cambio algo y lo vuelvo a leer y me lo cambio algo, entonces yo estoy reescribiendo y reescribiendo hasta que ya mando porque ya no puedo más después de 8 horas y grabar 3 minutos, porque la cosa es así, ¿no? Ajá, pero entonces, Entonces, a lo que iba, lo del el No futuro. hay poema terminado, No hay. sino poema abandonado. Abandonado. Lo mismo pasa con el Con los micro. micros, O lo sea, mismo pasa. Si por mí fuera, yo seguiría escribiendo Bueno, todos pero los micros. abandona lo que me debes, pues. Ya los estoy abandonando. Eso es lo que quiero decir, abandónalo ya. Disculpa. No, No, por perdona, favor. sí. Ajá, entonces los planes a futuro. Ah, claro. Es decir, que esto ya no es una serie de micros nada más, no es Sí. un programa de radio nada más, ahora es, como lo hablábamos el otro día, una suerte de revista cultural. Claro, yo creo que esa palabra es como la que más me define a mí lo que yo quisiera como alcanzar, no tanto como no sé si revista, porque suena, pero yo lo que me imagino que podríamos hacer es justamente en ese medio tan facilongo, por poner que son las redes, en ese espacio tan rápido. Yo con el me doy cuenta, ya va, pero que las cosas van como a millón, me llegan cosas, información. ¿Qué hago yo con todo esto, no? Yo me asusto, pero hay que entrar ahí.
Hay que entrar ahí, pienso yo, mi idea es que tenemos que entrar ahí, porque una cosa que creo que nos planteamos en el programa es justamente eso, la academia en tu radio, quiere decir la academia es para ti, chamo. O sea, la academia no es para los cultos, para los que están allá, para los intelectuales, la academia es para ti, que puedes escuchar y vas a entender, aunque yo hable de la contemplación estoica, que son mis temas. O sea, eso se va a entender, que lo entiendan 3 personas, 4, pero que lo escuche todo el mundo. Creo que ese es el fin. En mí, ese es el fin. Cuanto más gente escuche, mejor, es mejor. Es lo que mi trabajo, el camino que marcó también siempre mi trabajo en la central. Yo daba estética 1, estética 2, en primero, segundo semestre, lo echamos en Platón, que diablos es Platón, pero ahí se los metía, ¿me sigue? Y yo creo en eso. Yo creo que todo el mundo tiene derecho y capacidad de entender lo que quiera entender. Claro. Y creo que tenemos que estar en las redes, que es lo que está ahorita moviéndose. Ahí tenemos que estar con esta fuerza, con esta energía. Yo me lo imagino así. Revista cultural, qué linda esa palabra, chévere, revista cultural será, sistema cultural, no sé cómo lo quieran llamar, no sé la palabra. Pero yo creo en eso, llegarle al máximo gente posible. Ahora, ¿hay planes concretos? Sí, hay algunos planes. Bueno, Rafael adelantó lo del libro de micros. Esperamos para este próximo año salga. Está el plan de, bueno, el tomo con las entrevistas más interesantes también, ¿no? Queremos comenzar a hacer alianzas con instituciones internacionales y ya no solo artistas venezolanos en el extranjero, sino poder entrevistar a algún curador, no sé, del Guggenheim Bilbao, alguien del MoMA, alguien de Los Ángeles. Este año, hace poco, entrevistamos a José Luis Blondet Ochowi, curador del LACMA. Sí. Está ahora en LACMA, está de la hora. Sí, Él estaba en el MoMA, ¿no? El LACMA, No, esa era Bueno, Pérez o Morales. en Nueva York. Vivía en Nueva York, ¿no? No, hace mucho tiempo. Hace muchos años. Sí, Ok. él estaba en una galería en Boston y después se fue para... Entonces, apuntalar un poco con esas instituciones internacionales. Viene una exposición importante ahora en el MoMA, ¿no? Sobre la colección de Patricia Phelps de Cisnero, creo, una donación donde está Su Won Lee, por ejemplo, venezolana. Entonces, nos gustaría tocar ese tipo de instituciones esta vez, como para ir ampliando un poco más el marco y O sea, en mi quieren caso, abrir las entrevistas a que no sean solo venezolanos, Así es. ni venezolanos en el extranjero, sino Artistas artistas en internacionales. general, o Nos escritores. o lo que sea. encantaría eso. Sí. Ok. Lo queríamos hacer. Sí, serían como de los proyectos que tenemos en la mesa más importante y bueno, buscar apoyo financiero o patrocinios para poder llevar estas cosas a buen puerto, ¿no? Claro. Tenemos que pedirle a nuestros sponsors que nos hagan cursos de alemán, de francés, de inglés, alemán, actualización en polaco, ese tipo de cosas para poder Importantísimo polaco. ampliar el mapa de... Por cierto, una entrevista que les falte. Ay. Nos faltan muchas. No, tú entiendes la pregunta. Ok. Siempre hay una persona o 2 o 3 que uno dice, o que no lo hayan logrado a tiempo, porque esa es la otra. También nos pasó con Guillermo Sucre, Nos obviamente. pasó. Ah, vale. Que no Siempre lo pudimos estuvimos hacer. A punto a de llamarlo y no punto lo de llamábamos. capturarlo y no lo logramos. Y bueno, estamos detrás del maestro Cadena y tampoco lo hemos logrado capturar. No lo convencemos. Esperamos poder hacerlo. Y ahora menos, que se ganó. Y ahora que, menos. exacto, que Una está, vedette, que está imagínate. abrumado con el premio. Pero sí hemos tenido algunos que no hemos podido atrapar. Atraparlos, seducirlos para que participen, ¿no? Por ejemplo, a Lorenzo Viga lo perseguimos mucho tiempo. Un año y medio. Un año y medio hasta que el chamo se dio. Entrevistamos esta mañana, Lorenzo. Exacto. Ay, ¿cuándo sale? Ya la semana que miércoles, viene, el el miércoles. Próximo miércoles. Bueno, yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Felicitar a esta gente tan talentosa. Bueno, se tienen que suscribir al canal. Si no preguntan nada, por lo menos suscríbanse. Exacto. No, visitarla. No, gracias a ustedes. Gracias a ti. y Gracias, visitar- Diego. y visitar la página web. visitar la página web, y además que está disponible en distintas plataformas, en Anchor, en Google Podcast, Ahí ¿no? tenemos podcast, En iVoox, Apple Podcast también. Está en todas las plataformas porque según nos ha explicado nuestro técnico, nosotros entendemos poco de esto. Anchor es la plataforma paraguas que las agrupa a todos.
Y al estar en Anchor estamos en todas. Así que en las plataformas de podcast, en todas estamos, y también en nuestra página web www.unminutoconlasartes.com, canal de YouTube e Instagram Un Minuto con las Artes, y nos escuchamos el próximo miércoles. Bueno, pero ya va, antes de finalizar, yo de verdad muchas gracias en principio a ustedes y a ustedes también, a mí por invitarme. Soy un súper fan. Álvaro lo sabe, que hasta que un día me dijo, bueno, pero que me vas a escribir cada vez que sale algo. Bueno, nosotros tenemos seguidores que lo hacen. Sí, y siempre, bueno, me entusiasma mucho. Mi entrevista favorita es la que le hicieron a Rodolfo Izaguirre, que fue muy divertida. Y Rodolfo dice una cosa allí que se me ocurre para terminar. Él dice que el país venezolano odia la belleza. Sí lo dice, sí. Pero eso es mentira. Porque una demostración de que eso es mentira es lo que ustedes hacen. Gracias. Así que felicidades. Gracias. Gracias, Diego.